aburriste de hacer presentaciones en PowerPoint porque hace mucho que lo venís usando, porque bueno, ya no querés hacerlas más ahí y querés algo novedoso, nuevo, divertido y que tenga otra onda y que al mismo tiempo permita que las personas puedan colaborar directamente en tus diapositivas? Mural tiene la solución para vos con la función de presentaciones. Quédate hasta el final del video que te voy a mostrar cómo se usa y una manera muy fácil para que empieces a hacer tus presentaciones en Mural. ¿Me acompañás? Una vez dentro de Mural, vamos a hacer clic en Create Mural y vamos a elegir un mural en blanco y vamos a hacer clic en Create Mural. Una vez dentro de nuestro nuevo mural, vamos a hacer clic en Frameworks y vamos a elegir un Freeform Area, la primera opción que nos aparece. Esto nos va a crear un marco al que podemos ponerle un título, por ejemplo, Diapo 1. De esta manera, y haciendo zoom out, vamos a poder agregar diferentes marcos, Diapo 2, distribuidos en todo este mural. Bueno, Diapo 3. E incluso vamos a poder cambiar su tamaño. Podemos hacerlo bien pequeñito y lo podemos poner, y el Diapo 2, por ejemplo, lo podemos hacer bien grande y este lo podemos hacer bien pequeñito y lo ponemos dentro de Diapo 2. Entonces, vamos a empezar por acá. Vamos a ir a Diapo 1, hacemos zoom in acá. O lo que es más fácil y lo que me gusta más hacer a mí es botón derecho, Add to Outline, agregar a la línea de diapositivas. Hacemos lo mismo con el Diapo 2 y hacemos lo mismo con Diapo 3. Fíjense que Diapo 3, al estar dentro del espacio de trabajo Diapo 2, tiene un pequeño tab, está como un poquitito corrido. Esto nos indica que esta diapo está dentro de la otra. Y una vez que los vamos agregando al outline, vamos a poder hacer clic en cada uno de ellos y la vista se nos va a centrar en ese área de trabajo. En estas diapos vamos a poder, o en estas áreas de trabajo, mejor dicho, que las llamamos diapo, haciendo clic sobre ellas, vamos a tener la opción de ocultar el título, si es que no queremos que se vea. Y a mí me gusta mucho agregar imágenes a las diapositivas, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta es de bienvenida. Buscamos bienvenida. Bueno, y elegimos una imagen, esta me gusta, de bienvenida, que vamos a poder ajustar al tamaño de este área de trabajo. E incluso el área de trabajo la podemos ajustar para que se ajuste al tamaño de la imagen. Entonces acá tenemos bienvenida 1. Vamos a ir a Diapo 2, en donde vamos a tener, por ejemplo, una agenda. Entonces acá tenemos agenda, imagen de agenda. También le vamos a sacar el título, no nos interesa. Ahí está, y vamos a agrandar esta imagen. Y como les decía, vamos a checar este espacio de trabajo. Fíjese que ahí achiqué el espacio de trabajo y Diapo 3 nos quedó como, bueno, ya no está incluida dentro de Diapo 2. Nosotros la vamos a arrastrar y la vamos a poner ahí. Y ahí sí se vuelve a incluir dentro de Diapo 2. Y acá en Diapo 3 vamos a también sacarle el título y vamos a poner, no sé, se me ocurrió una imagen de un café. No sé por qué. Quizás porque te van a tomar café. Vamos a elegir esta taza que me parece linda. La vamos a achicar y lo vamos a agregar acá adentro. Se ilumina, ya fíjense, si lo agregamos en Diapo 2, se ilumina el área de trabajo Diapo 2. Si lo agregamos dentro de Diapo 3, se ilumina el área de trabajo Diapo 3. Ahí está. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos armando nuestra presentación que al estilo PowerPoint, vamos a decir, nos va dejando nuestras diapos a la derecha en el outline, que haciendo clic nos redirige hacia ahí. Con la particularidad de que podemos embeber diapositivas, hacer uso, en este caso, fíjense, de tamaños. En este caso yo fui a la Diapo 2, que es de agenda, pero Diapo 3 es un sub-área de trabajo dentro de agenda, en donde se centra esa imagen. Podríamos poner vamos a poner una Diapo 4 que sea bien grande, bien grande. Entonces vamos a Frameworks, elegimos un framework, lo hacemos bien grande. Supongamos que así de grande.
Y a esta le vamos a poner también botón derecho, agregar al outline. Vamos a ponerle diapo 4. También le vamos a sacar el título y le vamos a poner una imagen, no sé, naturaleza. Acá está, una montaña, súper linda. Vamos a agrandar la imagen mientras la carga. Siempre que quede dentro de nuestro área de trabajo, ¿eh? Ahí está. Entonces, ahí. Voy a poner el nombre que se fue. Diapo 4. No, 4. Entonces hacemos clic en diapo 4. Fíjense que nos trae a la imagen esta. Diapo 3 es más pequeñita. Diapo 2 es un poquito más grande. Y diapo 1 es la primera que hicimos. Si una persona hace zoom out con la ruedita del mouse o con el menos de acá, va a poder ver que hay varias áreas de trabajo, pero nosotros vamos a ir guiando esta presentación. Vamos a ponerle un nombre, presentación tipo PowerPoint. Porque al momento de compartir esta presentación con nuestra audiencia, vamos a tener este icono que está acá arriba, que se llama modo presentación, Presentation Mode. Haciendo clic acá, nosotros podemos compartir pantalla con nuestra audiencia y vamos a tener acá abajo estas flechitas, muy parecido a PowerPoint, en donde vamos a poder guiar la presentación simplemente haciendo clic en las flechitas de siguiente, ¿no? Ahí. Fíjense cómo se va haciendo zoom in y zoom out por cada una de estas diapos. Y incluso en esta función de presentación tenemos la posibilidad de celebrar que cuando estén los y las participantes de esta reunión viendo nuestra pantalla van a ver esos papel picado o confeti que cae. También vamos a poder abrir el outline, ¿sí? Para movernos directamente desde acá, como les mostraba antes. Vamos a poder hacer clic en estas flechitas para entrar a full screen, en pantalla completa. Creo que esta es la mejor alternativa al momento de compartir pantalla con los y las participantes. Y una vez que termina la presentación, si vamos hacia arriba, fíjense que nos aparece esta X o tenemos esta X de acá arriba, ¿eh? Exit Presentation, o vamos acá, X. Ah, no, esta X es para cerrar el modo pantalla completa. Y ahora sí, una vez que termina la presentación, Exit Presentation, hacemos clic en la X y volvemos a nuestro mural. Bueno, espero que te haya sorprendido un poco esta funcionalidad. Creo que no es una funcionalidad que esté muy disponible en Mural o que esté muy accesible quizás, y que al mismo tiempo es súper poderosa porque nos permite emular una presentación del viejo estilo PowerPoint, en donde vamos a poder guiar a los y las participantes a lo largo de nuestras diapositivas, con la particularidad de que también van a poder estar colaborando dentro de esos espacios de trabajo, como lo llamamos en Mural, sin necesidad de estar mandando muchos links. Directamente con un solo link ya las personas van a poder trabajar en un solo lugar. Si te llevaste algo de valor, si te sirvió este video, te voy a invitar a suscribirte a este canal para estar atento, atenta a los videos que voy compartiendo todas las semanas. Y también si te quedó alguna duda, algún comentario, algo que quieras sumar a este video tutorial, nos leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!